Quisiera que pudiésemos compartir la palabra del Señor y seguir avanzando en este tema que nos ha ido convocando, que tiene que ver con caminar en la gracia del Señor. Voy a explicar cómo llegamos hasta acá, de tal manera que podamos también adentrarnos en esta temática y entonces podamos avanzar, ¿cierto?, en función de lo que el Señor nos ha ido entregando en este tiempo. ¿Recuerdan ustedes el tema de esperando la segunda venida? ¿Sí? Ahí tenemos, esperando la segunda venida. Luego de eso, y como desprendimiento de alguna forma de esa temática, hablamos de mantenernos en el camino. Eso está conectado, dado que entendemos que esperar la segunda venida del Señor tiene que ver justamente con eso, con cómo lo hacemos. No es solamente una expectativa vacía o una expectativa que esté alojada en algo que va a ocurrir y mientras tanto no hacemos nada. Es una espera activa, hemos dicho. Y eso implica entonces que debamos mantenernos en el camino del Señor. Así también, entonces, hablamos de caminar en la gracia, porque mantenerse en el camino no es una cuestión de las fuerzas humanas, no es algo que se deba hacer, ¿cierto?, desde la perspectiva de los criterios humanos, sino que es algo que está definido por el Señor, un caminar con Él que está sustentado en su gracia y en su misericordia. ¿Quién de nosotros pudiese por sí mismo mantenerse en los caminos del Señor? Es Él el que nos llamó, es Él el que nos insertó en este camino y es Él, por supuesto, el que nos guía y el que nos sostiene para que podamos caminar con Él. Entonces, el caminar con el Señor, el mantenerse en el camino y esperar su segunda venida, siempre arraigados a su palabra y arraigados a su bendición, está sustentado en la gracia y en la misericordia del Señor. Es lo que Él ha hecho en nuestras vidas, es lo que Él hace en nuestras vidas, es lo que Él hará en nuestra vida. Así es que caminando en la gracia del Señor debe impulsarnos a la comprensión y a las preguntas correctas. Hemos dicho, por ejemplo, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo entonces es que lo sigo, cierto? Si el Señor en su gracia me da la oportunidad de que lo siga y entonces me está guiando para que tome esta iniciativa y sea copartícipe de alguna forma con Él en este caminar, tengo que preguntarme cuál es el carácter de Dios. El carácter de Dios es el que guía ese caminar. No está definido entonces desde nuestra perspectiva, sino del carácter de quién es Él. También tenemos que responder frente a esto. ¿Qué ha hecho en nuestras vidas para que podamos entonces caminar con Él? ¿Qué es lo que Él ha hecho? Uno tiene que saberlo y tiene que entenderlo. De esa forma entonces puede caminar con el Señor. Y llegamos a esta pregunta que surge desde el texto de Miqueas. Finalmente entonces, ¿qué es lo que pide Él de mí? ¿Qué pide el Señor de mí en medio de este contexto? Caminar en la gracia del Señor exige entonces que cada generación en su tiempo y contexto realice la pregunta correcta. La pregunta es, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Sí? Señor, ¿qué quieres de mí? Esta es la misma pregunta del apóstol Pablo en Hechos 9. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Tiene que ver con tratar de entender entonces cuál es la buena voluntad del Señor en este caminar. El Señor presenta su caso y exige que nos preguntemos, Señor, ¿qué quieres de mí? Y eso tiene que ver con lo que Él ha hecho, tiene que ver con lo que Él pide y tiene que ver con lo que Él recibe. ¿Damos acaso lo que Él está pidiendo? ¿Respondemos en función de esto? Miqueas tuvo que responder en su tiempo. ¿Se acuerdan de esa predicación? Él tuvo que responder en su tiempo. Él dijo que había que practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios. Fue la respuesta que él elaboró en función también de considerar esta pregunta de parte del Señor. Y Josías, que fue una de las últimas predicaciones, también tuvo que responder. Y él respondió con estos tres elementos: apartándose del mal, estableciendo a Dios y a su palabra como el fundamento y buscando influir intencionalmente en su entorno. Y recuerden que el caso de Josías es bien emblemático porque él tiene un abuelo que le deja una mala herencia y un padre que le deja una mala herencia. Sin embargo, al escuchar él la palabra del Señor, entonces deja que esa palabra del Señor moldee su vida y moldee entonces sus decisiones. Por lo tanto, toda la influencia generacional, toda la influencia o la herencia que tenía negativa a partir de la familia, finalmente allí se rompe por la influencia directa de la palabra del Señor en su vida. Él tuvo que responder también frente a esto, en su momento, en su realidad, en su desafío, en su contexto. ¿Qué quieres, Señor, de mí? El asunto es que todos nosotros tenemos que responder exactamente lo mismo. ¿Cuál es nuestra pregunta y cuáles son nuestras respuestas hoy? Nos estamos preguntando, ¿qué quiere el Señor de mí hoy? En este contexto, en esta realidad, en el desafío que hoy estoy viviendo. Esto es muy importante, porque todos estamos sometidos a tomar decisiones en todo tiempo. Y nuestro caminar con el Señor nos exige entonces que esas decisiones estén alineadas con la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero siempre vamos a estar combatiendo desde nuestras debilidades, asumiendo que hay ciertas decisiones
que pueden eventualmente no ser tan perniciosas para nuestra vida, cuando en realidad a veces pequeñas decisiones que no parecen tan importantes hoy pueden terminar marcando el curso de nuestra vida, pueden terminar marcando nuestra relación con Dios, pueden terminar marcando entonces nuestro crecimiento espiritual, nos pueden limitar entonces nuestro desarrollo cristiano, pueden afectar gravemente nuestra vida, pueden afectar nuestra moralidad. Hay muchas situaciones entonces que son parte importante de nuestra relación con Dios. Si la pregunta hoy de Dios sigue siendo, Señor, ¿qué quieres de mí? Entonces esto significa que tenemos que preguntarle a Él y tenemos que dialogar con Él. Y estamos obligados a hacerlo porque Dios de alguna forma nos está obligando a hacerlo. Al darnos algo, al ofrendarnos algo, al llamarnos a sus caminos, al intervenir en nuestra vida e invitarnos a caminar con Él. Al limpiarnos entonces del pecado y al darnos una vida nueva, obviamente Dios tiene no solamente las atribuciones, sino que el derecho de pedir que caminemos en su voluntad. Él pone las normas y Él pone las reglas. Entonces, si yo como hijo de Dios, como hija de Dios, acepto que debo preguntarme qué quiere el Señor de mí, hoy estoy obligado a responder. Tengo que responder. Y tengo que responder con mis decisiones. Tengo que responder con aquellas cosas que son difíciles y no voy a responder solamente con aquellas cosas que son públicas y que todo el mundo ve. Como hemos dicho en otra oportunidad, no se trata solamente de la honestidad pública o de lo que todos ven, sino que se trata de la integridad. Las decisiones que tomo cuando nadie ve, las decisiones que tomo cuando el Señor está con la vista puesta en mi vida, las decisiones que tomo y que de alguna forma marcan mi existencia. ¿Cuáles son nuestras respuestas hoy frente a las demandas del Señor? Considerando eso, he llevado adelante esta temática de caminar en la gracia con el Señor. La última predicación fue responder a su misericordia para entender entonces que nuestra respuesta primero se basa en lo que Él ha hecho, no es una respuesta humanista, sino que se basa en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en segundo lugar, lo que vamos a ver hoy es avanzar por la senda correcta. El Señor nos inserta en su camino y nos pide que avancemos por la senda recta, que caminemos rectamente por sus caminos. Y para que eso ocurra, cada vez que nos sintamos desafiados y cada vez que haya algo que se oponga al Señor en nuestra vida y cada vez que surja la necesidad de tomar una decisión, tenemos que volver a preguntarnos, Señor, ¿qué quieres tú de mí en esta decisión? Señor, ¿qué quieres tú de mi vida? No se trata de lo que yo quiero solamente. Generalmente nosotros hoy intentamos imponer nuestro criterio, nuestro anhelo, nuestro deseo al Señor. Gracias al Señor, Él no siempre responde a eso, porque muchas veces no sabemos cómo pedir, o muchas veces nuestras decisiones no tienen nada que ver con la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Así es que vamos a tratar de analizar hoy esta perspectiva. ¿Qué significa avanzar por la senda correcta respondiendo a este Señor? ¿Qué quieres de mí? Voy a utilizar Proverbios capítulo 4, versículo 10 al 27. Está en la versión NTV. Verifiquen si es el pasaje correcto, para que después no me estén mandando mensajes. Bien, ok. Proverbios 4, del 10 al 27. Dice así, miren, hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra. No tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida.
Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Permítame orar un momento. Señor, estamos en tu presencia, reflexionando en tu palabra y te pedimos humildemente que tú nos guíes con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser sabios para escuchar, pero sobre todo, Señor amado, sabios para hacer tu palabra, sabios para cumplirla, sabios para ponerla en práctica. Y en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que habla nuestras vidas, en la condición en la que estamos en este momento. Tú conoces nuestro corazón y nada podemos ocultarte. Y una vez más vamos delante de tu presencia para que por medio de tu palabra tú escudriñes nuestra vida. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la metáfora de los dos caminos, muy utilizada en el texto bíblico, seguramente ustedes la han escuchado, ¿sí? Habla la Biblia de, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el camino de los malos y lo contrapone con el camino de los justos, ¿sí? Siempre nos habla la Biblia de dos caminos, no hay más alternativas. En el camino de los malos, diría alguien, ¿cierto? En realidad están encerrados allí una serie de manifestaciones que el ser humano elige, tal vez como diferentes caminos, pero siendo el mismo camino o varios caminos los que te apartan del Señor y te llevan a un destino que tiene que ver con la perdición, la Biblia los encierra a todos y dice el camino de los malos, el camino que se contrapone al camino de los justos, el camino de la perdición, también lo llama así, y lo contrapone con el camino de la salvación. Siempre dos caminos, nada más. Y también menciona, solamente voy a mencionar tres, hay muchos más en la Biblia, lo llama el camino de la muerte y lo contrapone con el camino de la vida. Incluso hay un pasaje bíblico que hemos visto en otra ocasión que dice que hay caminos que al ser humano le parecen rectos, derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿sí? Entonces nos contrapone y nos muestra esta paradoja en la que vive el ser humano. Estos dos caminos que siempre están puestos delante de la vida del ser humano y que de alguna forma nos muestra una realidad y otra, ¿no? Con consecuencias, por supuesto, distintas. La descripción, en todo caso, de los caminos desde el punto de vista bíblico se relaciona no solo con las consecuencias, sino que también con el estilo de vida. No se trata solamente de la muerte, no se trata solamente de la perdición, sino que se trata de una ruta, un camino, no es solamente el final de la historia, no está simplemente avisándonos de que algo va a ocurrir allá, sino que nos está diciendo que el camino que te aparta del Señor, el camino de la maldad, el camino de la perdición, el camino de la muerte es algo que acompaña tu día a día y que acompaña entonces las decisiones, acompaña entonces aquellas situaciones que eventualmente pueden parecer incluso inocentes o a veces irrelevantes, pero que pueden marcar tremendamente tu vida con un dolor que en principio es incipiente, pero que te puede acompañar el resto de la vida. Las decisiones entonces deben ser consideradas desde la perspectiva de quiénes somos y en qué camino estamos. Así es que los dos caminos, por supuesto, que marcan la vida de una persona. Una cosa es tomar decisiones en el camino de la maldad, otra cosa distinta es tomar decisiones en el camino de los justos. Y también quiero decir esto, una cosa es equivocarse en el camino de la maldad y otra es equivocarse como persona en el camino de los justos. Es distinto, es diferente. Dos caminos, dos estilos de vida. Bien, el primer camino, descrito como espacioso, implica que es muy fácil transitarlo, el camino ancho de la perdición, dice algún pasaje bíblico, ¿cierto? Representa una vida sin restricciones morales, guiada por los anhelos y los deseos personales. No siempre cuando hablamos del camino ancho estamos hablando de algo que sea necesariamente grotesco, no necesariamente significa que sea algo tan abiertamente pecaminoso. Son decisiones en privado, son cosas que a veces la gente no ve, son situaciones que te acompañan en el día a día. Tiene que ver con aquellos anhelos y deseos personales que se oponen a la voluntad de Dios y que sin embargo yo quiero que se hagan en mi vida de alguna forma. Así es que presenta una ruta humanamente atractiva de seguir, pero es engañosa, pues oculta su destino bajo una propuesta que seduce al caminante. Es engañosa. No necesariamente es grotesca, porque los cristianos tendemos a rechazar lo grotesco y la mayoría de las personas, sin ser cristiana también, rechaza lo que es grotescamente malo. Pero la maldad tiene esta característica, se disfraza muchas veces de bondad, se disfraza de inocencia, se disfraza de algo que aparentemente no va a provocar un gran daño en tu vida.
Al principio la decisión parece en realidad algo muy fácil de seguir. Promete libertad, dice alguien, pero es camino de esclavitud. ¿Sí? El camino ancho y el camino angosto. Un camino angosto significa un camino que tiene definiciones claras, que no tiene este espacio, digamos, de ambigüedad, sino que define claramente las cosas. Eso quiere decir que pueden resultar difíciles, pues se plantean en términos contraculturales. Claro, muchas veces el camino del cristianismo, el camino que la palabra define como el camino de los justos, es un camino no atractivo para la mayoría de las personas. Sin embargo, eso no significa que no sea correcto. Muchas veces se plantea en términos morales y éticos como algo contracultural. Puede que la cultura o la sociedad digan que la ruta va por acá, pero el cristianismo puede tener una opinión distinta, sustentada en la palabra del Señor. Implica, además, disciplina espiritual, implica sometimiento y obediencia a los mandamientos del Señor. Para muchas personas, eso es esclavitud. Para muchas personas, someterse a las normas de Dios es un tipo de esclavitud y es por eso que algunos consideran que Dios es como un tipo de señor dictatorial, ¿no? Y les cuesta acercarse a Él porque lo entienden desde ese punto de vista. Pero, como dice ahí, para quien vive en Cristo es verdadera libertad. Y constituye entonces una vida abundante. Y Jesucristo dijo que si caminábamos con Él, entonces el yugo era liviano y su carga era ligera. Y que podíamos ir a Él todos los que estábamos trabajados y cargados, porque Él nos haría descansar. ¿Le dijo eso el Señor a usted? ¿Sí? Los dos caminos. Un camino que humanamente puede parecer muy atractivo, pero su fin es camino de esclavitud y de muerte. Otro camino que humanamente puede tal vez verse como algo restrictivo, pero que finalmente es libertad. Porque nos libera entonces de nosotros mismos, de nuestras propias pasiones y deseos, para llevarnos en la buena voluntad de Dios, como dije, agradable y perfecta. La palabra del Señor dice de esta forma, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Salmos 1:6. En Mateo dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Esta es una imagen más amigable, los dos caminos, la puerta ancha y la puerta estrecha. Yo me crié con esta otra imagen. ¿Alguien la vio esa alguna vez, no? ¿Sí? Yo cuando era pequeño, bueno, ni tan pequeño, ¿no? Como adolescente, me acuerdo que la vi y me impresionó. Me dejó pensando, ¿no? Hablaba del gran camino que lleva a la perdición y mostraba las llamas del infierno, ¿no? Y cómo tanta gente camina hacia allá sin cuestionarse absolutamente nada. Y aparece este camino angosto a través de la cruz de Cristo que te permite entonces un escape. Me acuerdo que siendo adolescente me llamó mucho la atención y sin ser cristiano todavía me pregunté qué camino quería seguir. Y entonces comencé a comprender de que no hay mejor camino que entregarle la vida a Jesucristo. De que no hay entonces mejor ruta en la vida que caminar con Él. De que no hay entonces un mejor pasar en esta vida, sino es que servir al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza. Sí, imágenes que impactan, pero las consecuencias son todavía más tremendas. Entonces, creo que tenemos que asegurarnos respecto de dónde estamos. Entender si estamos o no estamos en el camino. El proverbio justamente nos invita a considerar en primera instancia aquello. Lo primero, estar en el camino correcto. Si hay solamente dos caminos, creo que yo debo saber en qué camino estoy. Pregunto, ¿todos saben en qué camino están? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a seguir avanzando. Fue un poco tembloroso esa amena. Bueno, miren lo que dice acá. Hijo mío, escúchame ya es lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. ¿Por qué pongo este pasaje acá? Porque en realidad cuando hablamos del camino correcto hablamos de la iniciativa de Dios. No es un camino que yo construya, no es el camino que yo creo, sino que yo he creado, como ser humano, sino que es el camino que el Señor establece. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por Él. Acá es la iniciativa de Él. Escúchame, ya es lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas.
Y nos pone entonces frente a esta realidad, ¿no? Y dice, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, me parece escuchar a mi mamá, sí, ni se te ocurra, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Dos caminos, perverso. ¿Saben? La expresión de perverso en el hebreo es muy fuerte, ¿no? No hagas lo que hacen los perversos. ¿Y qué hace una persona perversa? Para que uno pueda identificar, ¿no? Bueno, perverso es alguien condenado porque vive para hacer el mal. Incluso la palabra se usaba cuando se refería a alguien que asesinaba o a alguien que violaba a otra persona. A ese nivel de maldad se refiere el texto. Los perversos, los pervertidos, quiere decir. Aquellas personas que ya están condenadas porque viven para hacer el mal. Entonces, dice, no hagan lo que hacen los perversos, quiere decir, ese es el camino de la gente que rechaza a Dios. Aquel que pervierte sus decisiones y pervierte su vida. Bueno, después dice, ni sigas el camino de los malos. La palabra en hebreo también es una palabra muy fuerte, la que utiliza allí el proverbio. Malo, malvado, quiere decir esto, algo que puede mostrarse inofensivo. Si se dan cuenta ustedes, la primera, perverso, por eso el autor usa las dos palabras, perverso es como algo más evidente. ¿Ven? Entonces yo puedo decir, obviamente no voy a seguir eso porque es algo perverso, es algo pervertido, y no lo voy a seguir. Pero lo segundo dice, ni sigas el camino de los malos, ese es más sutil. Porque la expresión en hebreo es como aquel que puede mostrarse inofensivo. ¿Ven? Se puede mostrar inofensivo, pero daña, aflige y destruye tanto física, social como moralmente. Y ese es más difícil de identificar. Entonces puede que yo diga, no voy a ir por el camino de los perversos, pero puede que en alguna de mis decisiones esté siguiendo el camino de los malvados, algo que parece bueno, pero que en realidad está destruyendo mi vida, algo que parece bueno porque es atractivo para mí, pero que en realidad está arrastrando mi vida afuera de mi relación con el Señor. Entonces, el escritor de Proverbios dice, ni se te ocurra, si tienes la genial idea a veces de ceder frente al camino de los malos, dice, no lo hagas porque ese no es tu camino. No es el camino al que fuiste llamado. No es el camino por el cual el Señor pagó con su sangre. No es el camino en el cual recibes gracia y misericordia. No es lo que te representa, no es lo que te identifica. Ni se te ocurra, no tomes ese camino. Aléjate de él y sigue avanzando. Yo podría terminar la predicación en este punto exacto y simplemente invitarnos a todos nosotros, y me incluyo, a que cada vez que tengamos que enfrentar decisiones, tengamos la suficiente sabiduría, primero para no entrar en juegos con el mal. Porque existe la tendencia a pensar que parece que vamos a ganar en algún punto. Con el mal no se juega. Con el mal no se juega. No tomar el camino. Pero si está allí la tentación, el texto claramente dice, aléjate de él. Aléjate de él y sigue avanzando. Esto significa también que las personas que conocen al Señor van a sufrir tentaciones en su vida. Van a sufrir desafíos importantes en su vida, desafíos a la fe. Pero entonces lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, el camino en el que estamos por creer en Cristo como Señor y Salvador, entonces tiene que darnos la fortaleza suficiente, el conocimiento suficiente y los argumentos suficientes, la calidad espiritual suficiente para decir ese camino no es mi camino. Esa decisión no representa entonces quién soy. Y por lo tanto, no tomar el camino, alejarse de él y seguir avanzando con el Señor es la mejor decisión. Lo primero, estar en el camino correcto. Las personas malvadas, y las sigue describiendo el texto, no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. Está hablando de personas que premeditadamente hacen el mal. Es el objetivo de su vida. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia.
¿sí? Gente que vive en el mal y vive en las malas decisiones y que sufre las consecuencias de aquello. ¿Bien? Lo segundo, estar en el camino correcto. Primero. Lo segundo, avanzar por el camino correcto sin apartarse de él. Estamos y avanzamos en ese camino. Algunas frases incorrectas para describir el camino con Dios. Mucha gente dice, prefiero creer en Dios a mi manera. Una frase muy incorrecta dentro de si uno se define como un hijo del Señor y entiende que están los caminos con Él. Una segunda frase incorrecta, estar con un pie adentro y otro afuera. ¿Lo ha escuchado, no? ¿Sí? Ya. Y el tercero, me di una vuelta por Egipto. ¿Alguien ha escuchado esa frase, no? ¿Sí? También, ¿cierto? Ok. Que de alguna manera a veces jocosa intenta dar una explicación sobre algo que en realidad no la tiene. ¿Por qué quisiéramos dialogar con el mal? ¿Por qué quisiéramos entonces vivir un tiempo en Egipto, como dice acá? ¿Sí? De hecho, eso ya ocurrió en la historia para que nosotros no vivamos la misma experiencia. Por eso la palabra del Señor nos insta y nos instruye, ¿cierto? Entonces son palabras que no describen adecuadamente avanzar por el camino correcto. Un principio importante si queremos avanzar por el camino correcto es que nunca debemos autojustificar nuestros errores. ¿Bien? No se trata de autojustificarnos. Y a veces muchas de estas frases tienen un componente que tiene que ver con la autojustificación. Esto es un artículo, me llamó mucho la atención. El artículo se llama En busca de la autojustificación, la psicología detrás de la defensa de nuestras acciones y creencias. Por ahí están los autores para respetar, ¿cierto?, el derecho a autor. Dice lo siguiente: es el proceso, la autojustificación, es el proceso mediante el cual racionalizamos nuestras acciones, decisiones y creencias para mantener una autoimagen favorable, lo que puede limitar la autoconciencia generando posibles efectos limitantes en el desarrollo personal. Autojustificación. La psicología no lo ve, incluso de buena forma. Coincide mucho con la palabra del Señor, ¿no? En el centro de la autojustificación se encuentra la necesidad psicológica de coherencia cognitiva, dice el especialista. La coherencia cognitiva se refiere al deseo de mantener la armonía entre nuestras creencias, actitudes y comportamientos. Cuando nuestras acciones o decisiones entran en conflicto con nuestras creencias o autopercepción, experimentamos una incomodidad psicológica conocida como disonancia cognitiva. Así es que la coherencia cognitiva entra en conflicto con la disonancia cognitiva y la produce, ¿no? Para aliviar esta incomodidad recurrimos a la autojustificación. Ajustamos nuestros pensamientos o actitudes para que concuerden con nuestras acciones. Eso ocurre cuando nosotros preferimos no modificar la acción, no resolverlo desde la verdad, sino que buscar un camino alternativo. ¿Ven? Así es que hay una coherencia cognitiva versus una disonancia cognitiva. Y aquí está el ejemplo. Es del autor, no mío. Me pareció interesante cómo lo plantea. Él dice, consideremos a alguien que valora la honestidad, pero por algún motivo miente. A nadie le ha pasado eso, ¿cierto? Elegí el ejemplo más irrelevante y menos aplicable a la gente, ¿no? La incongruencia entre su acción, mentir, y su creencia, la honestidad es importante, genera disonancia cognitiva. Le incomoda, por supuesto. Ahora, para resolver esa incomodidad, podría justificar la mentira convenciéndose de que era inofensiva o incluso necesaria. Es una mentirita blanca. Era necesaria. ¿Sí? Entonces, esta racionalización ayuda a establecer la coherencia cognitiva y protege la autoestima de la persona. ¿Ven? Es la forma en que los seres humanos actuamos y resolvemos también nuestros conflictos. Bueno, si comparamos los dos caminos y utilizamos y aplicamos esto en el texto que estamos leyendo, la palabra del Señor dice así: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Me gusta esta definición porque se parece mucho a la de Filipenses. El Señor comenzó una buena obra y la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? El Señor inició un camino de justicia en nuestra vida. Él lo hizo. Él lo hizo. Y esa obra del Señor en nuestras vidas es como la primera luz del amanecer. Pero el día avanza y brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor.
El Señor está haciendo algo con las personas llamadas justas por Él. No son perfectas, son perfectas en Cristo, no perfectas en su conducta, pero confían en el Señor, se mantienen en sus caminos, perseveran con Él y el Señor va haciendo entonces que sus vidas cada vez alumbren con más intensidad. El camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Miren la comparación. No sabe con qué tropieza, pero tiende a justificarlo. La gran diferencia es que quien camina con el Señor ya ha sido justificado en Cristo Jesús. ¿Sí? Ya ha sido justificado en Cristo Jesús. Por tanto, no tiene necesidad de la autojustificación, sino solo de vivir en la verdad. No hay que justificar la mentira. No hay que crear un mecanismo para sostener la autoestima de una manera artificial. La persona que cree en el Señor ya ha sido justificada en Cristo Jesús y por lo tanto puede vivir en la verdad, el esfuerzo, la obediencia y el arrepentimiento sabiendo que ya ha sido perdonado. El arrepentimiento no necesita autojustificarse, necesita arrepentirse y pedir perdón porque sabe que su Señor lo escucha, porque sabe en qué camino está y sabe quién es su Dios. Sabe a quién le pertenece. Lo tercero que nos muestra este pasaje es que quien avanza por el camino del Señor avanza sustentado en la palabra de Dios. Y esto es tremendamente relevante. Porque si nosotros escuchamos simplemente la voz que pueda surgir desde otros fundamentos, esa voz siempre va a dañar nuestra conciencia y nos va a llevar en contra de lo que Dios quiera. Así es que el autor de Proverbios, ustedes lo pueden leer después y con más detenimiento, usa 4 conceptos respecto de la palabra del Señor y la importancia de la palabra para que entonces yo tenga conciencia y me presente delante del Señor. Dice, presta atención. Lo primero, y ustedes se dan cuenta que esto se ha repetido en otras predicaciones porque siempre está diciendo exactamente lo mismo. Escucha con atención, presta atención. Jesucristo dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Es un llamado de atención. Y a veces me pregunto, ¿por qué la palabra de Dios dice tanto esto? ¿Será que no prestamos tanta atención a lo que la palabra de Dios dice? ¿Será que no prestamos tanta atención a lo que Dios quiere decir frente a algo? Presta atención. Segundo, escucha atentamente, dice el texto. Escucha atentamente. Eso implica escuchar con la convicción de que lo que la palabra de Dios me puede decir, entonces puede afectar mi conducta. Entonces puede corregirme. Entonces puede sanarme. El escuchar atentamente significa entonces que yo le estoy dando relevancia a Dios y a su palabra. Presta atención, escucha atentamente, no la pierdas de vista. Es otro énfasis muy profundo. No pierdas de vista la palabra del Señor. ¿Será que en algunas decisiones a veces perdemos de vista la palabra del Señor? ¿Será que a veces no está tan presente cuando tenemos que realizar algunas consideraciones frente a las decisiones que tenemos que tomar? No la pierdas de vista. Y por último, me encanta esa frase, dice, déjala llegar hasta lo profundo de tu corazón. Que la palabra del Señor llegue a lo profundo de tu corazón. Que haga lo que tenga que hacer. ¿Recuerdan lo que hace la palabra del Señor de acuerdo a Hebreos? Es más cortante que espada de 2 filos. ¿Y qué es capaz de hacer en el corazón? ¿Perdón? Sí. Y puede partir el alma, ¿cierto? Y puede llegar hasta lo profundo del ser. ¿Y no se supone que para que llegue a lo profundo de nuestro corazón la palabra de Dios no tiene que hacer eso? ¿No tendríamos que tener entonces el corazón dispuesto y decirle al Señor, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida? Si tienes que partir el alma para que entonces entienda que está bien, ¿no deberíamos entonces anhelar con todo nuestro corazón que sea el Señor el que parta el alma, el que quebrante el corazón, el que por medio de su palabra simplemente me diga, esto es lo correcto y estás viviendo en una vida equivocada o estás tomando malas decisiones? ¿No debería entonces abiertamente decirle al Señor, Señor,
trabaja en mi vida y obra en lo profundo de mi corazón? ¿No es esa acaso la convicción que debe tener una persona que ama al Señor y que ama estar en los caminos del Señor? Déjala entonces. Deja que sea la palabra de Dios que llegue hasta lo profundo del corazón. ¿Por qué escuchamos tantas voces que parecen tener razón? Y cuando las voces que nos hablan y no son desde la palabra del Señor suenan atractivas y por lo tanto de alguna forma me invitan a seguirlas porque me dicen lo que quiero escuchar, están allí presentes y son relevantes para nuestra vida, ¿por qué mejor no tomar un camino distinto y decir simplemente y con humildad en el corazón: Señor, que tu palabra llegue a lo profundo de mi corazón, a lo profundo de mi ser. Transfórmalo tú. Esto traerá, así dice el texto, termina en esa sección, esto traerá vida y salud a toda tu vida, a todo tu ser. De hecho, usa la palabra cuerpo allí. ¿Sí? Esto va a traer vida y salud a todo tu cuerpo. Así es que la consecuencia de estar en los caminos del Señor, la consecuencia de escuchar la palabra del Señor, la consecuencia de que la palabra de Dios llegue a lo profundo de nuestro corazón, finalmente es vida y salud para nosotros. La consecuencia entonces es positiva y así entonces se sostiene una vida en los caminos del Señor. En la última sección de lo que leímos en Proverbios dice así, y ahí está lo cuarto. A partir de todo lo que mencionamos, tiene que haber una decisión en nosotros. Tenemos que avanzar con determinación fijando la vista en la meta. Sobre todas las cosas, dice allí, cuida tu corazón. En la versión Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice, ¿cierto? Claro. En esta versión dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y la expresión corazón en hebreo, como lo he explicado en otras oportunidades, habla de la integralidad del ser. Tiene que ver con los pensamientos, con los sentimientos, con la voluntad. Si Dios va a entrar entonces con su palabra a lo profundo del corazón, nosotros tenemos que estar dispuestos a que nuestra voluntad, pensamientos, sentimientos estén dispuestos delante de su presencia, que sea Él el que los escudriñe. Porque de esto, dice acá el texto, depende el rumbo de la vida. Uno puede entonces enfrentar este diálogo con el Señor desde el orgullo y pretender guardar cosas para uno, reservar ciertos temas para uno. Pero si hay una cosa que queda clara en la expresión en este texto bíblico es que nosotros no podemos tener reservas con el Señor. No podemos decirle al Señor, esto sí y esto no. No podemos decirle al Señor, esto sí porque creo que claramente necesito ayuda, pero esto no porque me pertenece a mí y a mis anhelos y a mis deseos. El texto bíblico me está diciendo que debo entonces permitir que sea la palabra del Señor la que cambie mi corazón y me dice que cuide mi corazón, porque esto va a determinar entonces el rumbo de la vida. Y da algunas expresiones muy concretas. Evita toda expresión perversa. Todo aquello que te des cuenta que te arrastra hacia el mal, sea algo evidente o no tan evidente, sea algo público o algo privado, hay que evitarlo, dice el texto bíblico. Más claro que todo esto, en realidad no puede ser. Es demasiado descriptivo y demasiado claro. Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. ¿Alguien ha tenido problema alguna vez con las palabras corruptas? Ni siquiera un amén salió nada. Bueno. Y dice luego, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. En la otra versión dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Camina con el Señor. Pero la clave que nos da el texto bíblico es fijar los ojos hacia adelante. Porque si estamos constantemente mirando lo que está ocurriendo acá, la tentación puede surgir. ¿Cómo entonces se evita esa tentación? ¿Cómo se evita entonces tomar decisiones que no sean correctas delante de los ojos del Señor? ¿Cómo entonces es que caminamos con el Señor? Miramos hacia adelante fijando los ojos en lo que está frente a nosotros. El Nuevo Testamento dice así, porque nos da una referencia exacta. No nos deja en la ambigüedad cuando nos dice que pongamos nuestra mirada hacia adelante. Nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia
y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. La versión Reina Valera dice, puestos los ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Miren a Jesús, puestos los ojos en Él. Él es nuestra referencia perfecta. Cualquier otra referencia siempre va a caer en la ambigüedad. Si nuestra mirada está puesta en las cosas del mundo, siempre vamos a encontrar un motivo y una justificación para caminar fuera de los lindes del camino del Señor. Pero cuando miramos a Jesús, cuando nuestra mirada está fija en Él, entonces, ¿qué pudiésemos reclamar? Entonces, se nos muestra a un Señor amoroso, a un Señor dispuesto al sacrificio, a un Señor dispuesto a la cruz, a un Señor entonces dispuesto a mostrarnos el camino al Padre, el camino al Señor, porque Él mismo es el camino. Él es entonces la referencia. Caminar en la gracia del Señor es la respuesta personal, finalmente, a la cruz de Cristo. ¿Sí? Caminar con el Señor, intencionalmente con Él y tomar decisiones en este camino con Él es una respuesta a la cruz de Cristo. Lo que Él ha hecho por nosotros, el camino que Él ha abierto al Padre. Así es que lo que el Señor espera, ¿qué quiere el Señor de mí? Es lo que Él ya nos ha dado en Cristo Jesús. Ya lo hemos recibido en Cristo Jesús. Y entonces cada uno de nosotros está llamado a tomar decisiones en este camino. El Señor nos llamó, el Señor pagó, el Señor abrió la senda, nos mostró el camino, el Señor nos cuida y nos protege en este caminar con Él, pero al mismo tiempo nos está diciendo, tomen decisiones cada día, que reflejen entonces quién es su Señor. Tomen decisiones que reflejen quién es el Cristo que los ha salvado. Fijen su mirada en Él y no se mareen y no se entretengan y no dejen que sea el mundo el que dicte su caminar. Que sus decisiones, que su vida dé un fuerte testimonio de que aman al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude y nos fortalezca para vivir siempre en sus caminos y que nuestras decisiones reflejen entonces que somos miembros del reino de Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Y les pido en esta oración que cada uno pueda considerar su propia vida delante de Él. Señor amado, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Tú conoces, Señor, lo que vivimos, nuestras decisiones, conoces perfectamente las motivaciones de nuestro corazón, los pensamientos que embargan nuestra mente. Señor amado, hemos sido llamados a un camino glorioso, a un camino de redención, a un camino de gracia, a un camino de misericordia. Ayúdanos, Señor, para que cada día que pase, realmente en nuestras decisiones reflejemos que pertenecemos a este camino. Señor, no solamente hemos sido invitados a un camino para iniciarlo, sino que para caminar, para avanzar en él, para que cada día, Señor amado, con toda nuestra vida te honremos y te glorifiquemos. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas a todos mis hermanos y hermanas aquí presentes. Señor, bendícenos para que también a través de nuestro ejemplo le mostremos a otras personas que servirte a ti, que caminar contigo, que vivir en tus caminos es motivo de gratitud, es motivo de bendición, es motivo de prosperidad, es motivo de alegría, es motivo de gozo, es motivo de paz en nuestro corazón. Bendice, Señor, la vida de todos los que estamos aquí presentes. Sosténnos siempre en tus caminos, Señor. Ayúdanos a caminar contigo y que en los momentos difíciles, cuando tenemos que tomar esas decisiones que afectan nuestro ser, que afectan, Señor amado, nuestro día a día, siempre consideremos qué quieres tú de nosotros, Señor. Que la pregunta sea, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida? Señor, no permitas que escuchemos otras voces que no sean la tuya. Y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, para que sea tu palabra bendita la que nos dé el sustento, de tal manera que esa palabra sea poderosa en nuestro corazón, sea poderosa en nuestra mente, sea poderosa en nuestros pensamientos, sea poderosa en nuestras decisiones, Señor. Y así, con cada una de las cosas que decidamos, te honremos y te glorifiquemos.
Gracias, Señor. Te honramos en esta mañana con gratitud y alabanza en los méritos de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.